Hola, muy buenas tardes. Sábado 10 de diciembre nos reencontramos en Buenas Escuelas en Cooperativa. Recordemos que la semana pasada no hubo programa, ya que estuvimos con la transmisión de la Teletón. Y a propósito de la Teletón, que se realizó este 2 y 3 de diciembre, el tema que nos convoca hoy sábado es la discriminación a estudiantes que tienen una condición de discapacidad. Para nuestro programa es importante que temas como este sean discutidos durante todo el año. Para hablar de esto nos acompañan Alexis Ramírez, como todos los sábados, superintendente de Educación Escolar. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y también María Paz Monardes, jefa del Departamento de Educación de Teletón, más de 34 años de experiencia. Nos decía, ¿cierto? ¿Cómo estás, María Paz? Gracias buenas por la tardes. invitación. Buenas tardes. Bueno, lo estuvimos hablando, Alexis, la semana pasada sobre la discriminación, más bien en general, ¿cierto? Y hoy día básicamente vamos a hablar sobre la discriminación a estudiantes que tienen una condición especial, que tienen condición de discapacidad. Y justamente por eso queremos partir contigo, María Paz, preguntándote cuál es el trabajo que realizan ustedes, qué pasa con esta orientación que le entregan a los colegios, con los papás también, cómo reciben todo el apoyo que le entregan ustedes. Bueno, el trabajo de nosotros ha ido cambiando con los años. En un principio los niños no estaban integrados, estaban segregados del sistema escolar, y ahí nuestro trabajo como educadora era poder darles todas las herramientas necesarias que tenían que adquirir según edad, enseñarles a leer, a escribir, todas las habilidades de lectoescritura y matemática. Y empezamos a hacer un trabajo permanente y sistemático en el tema de inclusión, de que nuestros niños se empezaran a integrar. Tenemos un grupo de educadoras que la idea, ¿cierto?, es promover todo lo que es la incorporación, la permanencia en el sistema escolar, hacer un seguimiento acabado del proceso que está viviendo el niño y poder ir dando los apoyos que se requieran. Ahí van a las escuelas ustedes, ¿cierto? Una experta en el área, ven también lo que está pasando con estos niños y se trabaja puntualmente con las necesidades especiales que tenga esa familia, ese alumno. En este seguimiento uno ve cuál es la necesidad, ¿cierto? Se hacen las asesorías a los colegios, a los jardines y a los colegios. Se hacen capacitaciones, tenemos convenios de colaboración con Junji, con Integra, con Junaev. Que en este minuto, gracias a este convenio Junaev, tenemos las cifras de nuestros niños escolarizados, y en este minuto sabemos que el 87% de los niños entre 6 y 18 años están integrados al sistema educativo, y entre 3 y 5 años el 71% de nuestros niños están integrados. Entonces, con Junji y con Integra, por ejemplo, tenemos capacitaciones anuales, varias veces al año, para las asistentes de educación y para las educadoras de párvulo, en todo el tema de atención a la diversidad. La idea es como poder empoderarlos a ellos para que sean ellos los que hagan el trabajo. Esa es un poco la idea. Alexis, y también introducir el tema a los tipos de discriminación, lo hablábamos la semana pasada, pero también dónde se detecta la discriminación en los colegios relacionadas con niños y niñas que presenten alguna condición de discapacidad. Está esto en el proceso inicial, cuando se postulan los colegios, también después cuando ellos están ya desarrollando su proceso interno en los establecimientos. ¿Dónde ustedes lo detectan? Bueno, la verdad es que nosotros lo que observamos a través del seguimiento que hacemos a los casos que recibimos en la superintendencia es que se observan prácticas de discriminación desde el acceso y durante toda la trayectoria educativa. Lamentablemente, como señalaba María Paz, hay una evolución, uno podría señalar positiva, hacia mayor inclusión, incorporación al sistema. Lamentablemente siguen existiendo prácticas de discriminación. En el acceso muchas veces se le piden, por ejemplo, certificados de médicos a los niños para poder acreditar que tienen la salud compatible con el proceso de enseñanza. La verdad es que eso claramente es una práctica discriminatoria, más allá que sea importante conocer el estado de salud, pero luego de que el niño está matriculado, para poder atender y ajustar bien lo que es el apoyo y todo lo que significa el servicio educativo en general. También muchas veces se le plantea frente a las dudas que puede tener una escuela, que es mejor que vayan a buscar matrícula a otro colegio porque no tienen los cupos necesarios, porque no tienen el personal idóneo. Nosotros creemos que efectivamente las escuelas no siempre reúnen todas las condiciones, pero todas las escuelas pueden ser inclusivas. Y el desafío que queremos plantearnos, digamos, o insistir en este desafío, es que ojalá todas las escuelas se propongan también esforzarse al máximo por ofrecer una educación inclusiva. Significa cualquier niño, independiente que tenga una capacidad diferente, efectivamente está apto para poder ser parte de un proceso educativo. Así que yo diría que tienen que ser condiciones muy excepcionales bajo las cuales esto no puede ocurrir. Entendemos que también hay un proceso de aprendizaje donde los equipos de la escuela también tienen que prepararse, tienen que asesorarse, tienen que tener personal idóneo,
Y lo más importante, porque ojalá no tuviéramos que tener leyes que obligaran, digamos, a esto, pero necesitamos, ojalá, efectivamente, ser muy empáticos respecto de cuáles son las necesidades educativas que tiene cada niño y su entorno, su familia también, cuáles son las condiciones de apoyo que tenga para que el niño no solamente entre a un establecimiento, sino que también su permanencia le aporte, para que pueda aprender, para que pueda compartir con otros niños también y para que pueda desarrollarse en todo su potencial. Tú también me mencionabas en qué otro aspecto a veces también la discriminación se manifiesta en limitación a la participación. Por ejemplo, actividades como ir a una visita fuera del colegio, participar de un paseo a fin de año, un acto del colegio, de repente se dan explicaciones que son poco razonables respecto de por qué un niño que tenga una capacidad diferente no puede participar. Observamos, por ejemplo, la aplicación del SIMS. Hay niños que tienen cierta discapacidad intelectual o ritmo de aprendizaje distinto, y también muchas veces, yo diría que son bien excepcionales, para ser justo, digamos, casos donde hay colegios que intencionan de alguna forma que esos niños no asistan ese día al colegio. Si uno se pone del lado del niño y de la familia, porque esos casos los hemos recibido, la verdad es que la sensación de frustración y de rechazo es muy alta. Entonces es importante estar atento, observar en todas las etapas del ciclo educativo la expresión que tiene también esto en materia del buen trato que debería tener cualquier niño, también es relevante. Observamos casos de niños que son, a propósito de su condición, digamos, también discriminados, maltratados, las burlas, digamos, lo que hemos visto en otras dimensiones de discriminación también se expresa acá, lamentablemente. Yo creo que hemos avanzado bastante en la conciencia que hay como país y en el sistema escolar, pero nos falta y tenemos que estar atentos a esa brecha para poder ir cerrándola como corresponde. Estamos haciendo buenas escuelas en cooperativa. María Paz, preguntarte por esta evolución que tú decías, esta mirada más positiva también de lo que pasa con los niños con capacidades diferentes. ¿Qué hace hoy que una escuela sea más inclusiva? Los proyectos de integración que tienen, la preocupación que tienen por integrar a estos pequeños y a estas pequeñas en el día a día. ¿Cuál es la visión que tienes tú con estos más de 30 años de experiencia? O sea, primero siento que tiene que ser un proyecto de escuela. ¿Ya? Un proyecto de escuela no solamente del profesor que está atendiendo directamente al niño, sino que de toda la comunidad escolar. Eso es como lo primero y lo básico. También que los currículums sean flexibles, las prácticas pedagógicas sean flexibles. Yo creo que hay muchos colegios que tienen muchas ganas de hacerlo bien y hay un desconocimiento. Entonces, o muchas veces el temor a recibir a este niño porque no sé mucho qué hacer con él. Entonces yo creo que también es otra cosa importante es el trabajo en red, o sea, cómo esa escuela, ¿cierto?, se puede coordinar con las redes de apoyo, a lo mejor con los centros donde se están atendiendo los niños, para recibir asesoría y apoyo en relación a la atención del niño. Yo creo que esos son como temas como centrales. Sí. Hay una dimensión también importante que tiene que ver con cómo participa la familia, ¿cierto? En la educación siempre el rol de la familia es muy relevante, pero ¿cómo ven ustedes también en la experiencia de la Fundación el trabajo que se debe hacer con la familia para que la inclusión sea posible? O sea, todas las acciones que se realizan en Teletón tiene 3 ejes centrales, que son niño, familia y comunidad. Esos son nuestros 3 ejes. Y en el tema de familia, para nosotros, por ejemplo, en el tema de inclusión educativa, es empoderar a esta familia, entregarle herramientas para que sean agentes activos en el proceso. ¿Ya? O sea, que sean ellos quienes estén activamente involucrados con los profesores y viendo las posibilidades también de cómo ir mejorando el proceso de inclusión de sus hijos. Bueno, durante la transmisión de la Teletón, el animador Mario Kreuzberger recalcó mucho la palabra inclusión. En Buenas Escuelas conversamos con don Francisco. Nos dejó su opinión respecto a este tema y el rol que está jugando la Superintendencia de Educación en este aspecto. Los invito a escuchar a Alexis, María Paz y también a nuestros auditores lo que nos dijo don Francisco. Me parece fantástico porque aquí el problema donde hemos fracasado como chilenos, como sociedad, es la inclusión. Hemos tenido avances en otros rubros de la discapacidad, a lo mejor en mejor atención para la ceguera, para la sordera, tenemos mejor rehabilitación en la discapacidad física, pero la inclusión es parte de la cultura nacional y ahí no nos va bien. Entonces, si el ministerio está preocupado de ese grupo, que es un grupo pequeño, y de incluirlo, está haciendo una gran labor y está comenzando con el concepto de la inclusión. Y no solamente en eso. ¿Acaso en una radio no pueden venir muchas personas con diferentes grados de discapacidad que pueden trabajar en la radio? Ya sea como periodistas, ya sea como locutores. Lo pongo como un ejemplo porque estamos aquí en una radio, pero lo mismo pasa en otras actividades.
es el concepto de la inclusión el que falta. Ahí escuchábamos a Mario Kreuzberger, don Francisco, hablando justamente, Alexis, María Paz, de la inclusión, de cómo en todo tipo de espacios se puede también trabajar en aquello. Alexis, ¿cómo ves tú lo que nos decía justamente del trabajo que hace el Ministerio, la Superintendencia también? Sí, bueno, yo creo que el desafío que plantea Mario es el tema de fondo, efectivamente, cómo avanzamos a una sociedad más inclusiva. Más allá de las normas, más allá de las reglas, necesitamos una conciencia inclusiva, es decir, cómo todos como sociedad, mirado desde el punto de vista de la educación, cómo todos desde la escuela también sentimos que formamos parte de una comunidad y que tenemos y representamos características distintas, que tenemos personalidades que pueden ser distintas, que tenemos capacidades que son distintas, pero tienen que ser parte de la misma comunidad. Yo creo que esa visión requiere de un trabajo persistente. La educación colabora en aquello, en atender la diversidad y también valorar la diferencia. Y yo diría que todo lo que tiene que ver con la promoción, con la educación en materia de atención a la diversidad y también con instalar esta conversación no solo en la escuela, sino que también en nuestros hogares. Es decir, a veces nosotros no nos damos cuenta. Nuestro lenguaje construye realidad y desde el lenguaje también excluimos a muchas personas, ¿cierto? De repente un comentario mal enfocado, una broma que de alguna manera, aunque uno no quiera hacerlo, tiende a menoscabar a una persona, por ejemplo, porque tiene una capacidad distinta. O invisibilizar a una persona de alguna manera, lo que hace es reproducir esta lógica de la exclusión. Entonces, yo diría que tenemos que tener conciencia. En el país hoy día se está discutiendo más de este tema. Los medios de comunicación hacen su aporte. Desde la educación creemos que tenemos mucho que avanzar. Lamentablemente tenemos datos positivos en el sentido de que hay más niños dentro de la escuela. Lamentablemente no siempre esa experiencia adentro se traduce también en una valoración positiva en lo que tiene que ver con la experiencia, con el que tiene que ver con el bienestar, con el sentirse bien. Así que yo creo que es un trabajo de largo plazo y donde todos podemos aportar. ¿Sabías que la Superintendencia de Educación es la encargada de recibir las consultas e inquietudes de la comunidad escolar? Puedes hacerlo a través de su página web www.supereduc.cl o en sus oficinas presenciales en todo el país. Recuerde que tiene un correo para comunicarse con nosotros, son buenasescuelas@cooperativa.cl. Escuchamos ahora Mano Negra, La Vida. Estamos haciendo Buenas Escuelas en Cooperativa, 26 de noviembre, mediodía en nuestro país, y estamos hablando sobre educación. María Paz, los desafíos que tienen también ustedes en el área de educación de la Teletón, ¿cómo proyectan los próximos años? ¿Cómo también incentivar el trabajo que hacen las escuelas en el área de la rehabilitación, en el área también de incluir a aquellos niños que tienen capacidades distintas? Bueno, primero, como yo les contaba, el 86% entre 6 y 18 años están integrados. Lo que nos interesa saber es qué pasa con el resto que no está integrado. Sí, eso es como una prioridad que tenemos en este minuto, identificar esos casos y saber qué está pasando. Eso es lo primero. Y lo otro, que sentimos que lo que viene para adelante, que en el fondo es potenciar el trabajo en red. Sentimos que eso es lo que hay que hacer en este minuto, trabajar con los colegios, trabajar con los establecimientos que están recibiendo niños y poder abordar el tema de la inclusión a nivel país, digamos. Ese es como nuestro gran desafío. En lo práctico, ese trabajo con los colegios significa ir a visitarlos, estar en contacto con ellos, apoyar a los papás que tienen a sus hijos estudiando en esos establecimientos. Al hacer el seguimiento del proceso escolar de los niños, que eso es lo que hacemos, ¿cierto? Es ir detectando cuáles son las dificultades, asistir a los colegios, hacer asesoría, poder trabajar en conjunto con los profesores, es como ir acompañando en el proceso, ¿ya? No vamos a dar como ni a supervisar, que de repente los papás creen que nosotros vamos a ir como una misión más punitiva. Claro. La idea de nosotros siempre es como acompañar en el proceso y cómo podemos ir todos avanzando en esto, la familia, los profesores y nosotros. Así que ese es como el gran foco desafío que tienen ustedes para el futuro. Alexis, ¿y las cifras de la superintendencia en relación a estos años han aumentado, han disminuido en el caso de la discriminación en niños y niñas que presentan alguna condición de discapacidad, ya sea física o intelectual? Bueno, dentro de la categoría discriminación es la segunda más frecuente, ¿cierto? Representa un 17,6%. Y en el último año hemos registrado, respecto al igual periodo del año pasado, un incremento, yo diría, significativo, más de un 28%, que tiene que ver con distintas
dificultades que están teniendo las familias para que sus hijos puedan ser parte de una escuela. Problemas con los espacios físicos, con el acceso, con la negación de la matrícula, como yo señalaba en algún minuto, alguna dificultad que pueda haber respecto a su proyecto de integración. Así que yo diría que si bien dentro del global no son cifras tan significativas, igual nos tienen que llamar la atención respecto de cómo vamos subsanando las dificultades, cómo vamos también conversando con los establecimientos para que puedan tomar medidas que sean efectivas para poder ir resolviendo estas dificultades y de verdad bajar todas las barreras que hoy día siguen existiendo en el acceso o la permanencia para que los niños puedan participar efectivamente de los procesos educativos. Cuando hablamos del tema del proceso de admisión, la discriminación que se da ahí, me acuerdo al tiro de la ley de inclusión, sí, que fue tema también. Esta pregunta es para ambos. ¿Basta con esta ley de inclusión que ayuda a frenar, a poner un stop a las situaciones de discriminación? ¿O se necesita algo más para los próximos años? Yo creo que es un avance bien sustantivo porque de alguna manera establece por ley un principio general que es la no discriminación arbitraria. O sea, es como una regla general de la educación chilena y eso está muy bien. Pero esto requiere de un acompañamiento, no es suficiente. Requiere evidentemente también de desarrollar capacidades. Las escuelas tienen que tomar medidas, requieren también ir profesionalizándose en este tema. Existen políticas anteriores, por ejemplo, existen proyectos de integración, ¿cierto? Pero la idea es que también estos proyectos de integración efectivamente atiendan, pero también vayan dejando capacidad instalada para que los profesores, ojalá en todas las salas de clase, tengan una mirada más inclusiva. La inclusión no solamente, lo hemos conversado a propósito de otros temas, no solamente tiene que ver con el niño en particular que pueda tener, en este caso, una discapacidad, presentar una discapacidad, sino que tiene que ver con la forma en que la escuela entiende la relación entre todos los integrantes y sus distintas capacidades y sus distintos intereses. Así que yo diría que la ley de inclusión es un aporte, es un refuerzo legal importante, pero necesita de un soporte técnico, de un soporte también de participación de la familia y la comunidad para que se sostenga en el tiempo. Si no, la verdad es que vamos a tener que necesariamente que apelar a medidas administrativas y la verdad es que eso es un recurso, pero que tiene un efecto limitado sobre el objetivo que deseamos cumplir. María Paz. Y en ese soporte técnico siento que estamos también nosotros, que podemos ir ayudando en ese proceso y la idea es como ir promoviendo, ¿cierto?, el ingreso y la participación de todos los niños, no solamente los con discapacidad, sino que de todos los niños. De hecho, María Paz, lo hablábamos fuera de micrófono también del trabajo que se hace relacionadamente con el área de ustedes y la superintendencia, cuando a ustedes también les toca ver algunos casos y decirles, ¿sabe, mamá, papá, sería bueno que ustedes denunciaran esta situación? ¿Cómo también se trabaja en red entre estas instituciones? Ahí, por ejemplo, generalmente cuando nosotros hacemos un seguimiento del proceso, vienen los papás con algún problema que han tenido en el colegio y que quieren hacer la denuncia. Lo que nosotros primero hacemos es como entrevistar al papá, entrevistar al niño, entrevistarnos con el colegio y ahí ver si se pueden hacer algunas modificaciones o ajustes antes de llegar a hacer la denuncia a la superintendencia. Muchas veces nos encontramos que se logra resolver el problema haciendo algún ajuste determinado. Si en el seguimiento esa situación persiste en el tiempo, se insta a los papás a que hagan la denuncia a la superintendencia. Por eso es bueno también, María Paz, insistir en lo que nos planteabas de que la Teletón no solo trabaja, la Teletón en su conjunto, ¿cierto?, no solo trabaja con la rehabilitación física de los niños, sino que en el caso de ustedes también hay un apoyo que va más allá de esa situación. Tú nos contabas que partiste, ¿cierto?, hace más de 34 años que estás trabajando en el área de educación de la Teletón y que también ha existido una evolución en frente a cómo ustedes se han tenido que hacer cargo de este tema, de cómo primero se trabajaba puntualmente con los niños y que ahora ya estos niños están llegando a las escuelas, están con otro tipo de apoyo y eso yo creo que es súper importante también recalcarlo. O sea, estamos en otro paradigma. Antes era el paradigma de la segregación donde nosotros, como les contaba, teníamos que trabajar con los niños dentro de la institución. En este minuto, si bien hay algunos trabajos o algunos programas con los niños, pero la idea, la mayor parte de los niños que estén en su colegio y si los apoyos lo pueden recibir en su colegio y no lo están recibiendo, la idea es coordinarse con el colegio para que ese apoyo lo reciba desde ahí. Bueno, se nos acaba el tiempo en el programa. Recuerden que la Superintendencia de Educación acoge tus consultas para lograr una educación de calidad con resguardo de derechos, inclusiva, no discriminatoria y de buen trato. Puedes hacerlas a www.supereduc.cl o en cualquiera de sus oficinas regionales. Se nos acabó el programa. Estuvo muy interesante. Muy interesante, muy intenso. Se pasó rapidito. Dejamos hasta aquí Buenas Escuelas. Alexis Ramírez, gracias por estar con nosotros. Y también a nuestra invitada, María Paz Monardes, jefa del Departamento de Educación de Teletón. Gracias por acompañarnos en el programa hoy día. Gracias.
Ya pues, nos despedimos, Alexis. Nos pedimos hasta la próxima. Solo quería mencionar que este trabajo en red ya partió entre la Superintendencia y la Fundación Teletón en la 8ª región, en Biobío, donde ya tenemos un trabajo interesante que se está desarrollando ahí para apoyar la inclusión en las escuelas de la región. Bueno, y nos despedimos, pues nos reencontramos el próximo sábado. Si usted como auditor quiere revivir este y otros programas, bueno, puede usted ingresar a nuestro sitio, ahí en Cooperativa, ahí tenemos nuestro minisitio de Buenas Escuelas. Además, tenemos nuestro correo buenasescuelas@cooperativa.cl para que se puedan comunicar con nosotros. Agradecemos también antes de irnos a Roberto Soto, Evelyn Mesa y Janet Espinosa, que se comunicaron con nosotros a nuestro mail. Sigue la compañía de Cooperativa. Buenas tardes.